Bienvenidas y bienvenidos a la séptima sesión de la Cátedra Institucional José Félix Patiño. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de gobierno y gobernabilidad en la universidad. Recordemos, hasta el momento, pues obviamente ya hemos avanzado en 6 sesiones. En la primera parte nos dedicamos a las tendencias de la educación superior, tendencias de las universidades, marco regulatorio. En la sexta sesión, en la sesión pasada, abordamos el tema de la autonomía. Nos acompañaron la profesora Marta Espinosa, quien se refirió en términos muy resumidos a la normatividad existente en cuanto a autonomía. Consideraba que no solo se debe mirar la autonomía en el plano de lo local, sino mirar también en el contexto latinoamericano y como resultado de los distintos foros internacionales que existen que han dado algunos lineamientos sobre la autonomía. Se refirió en particular a la Ley 1740 sobre inspección y vigilancia, que de alguna manera coarta la autonomía universitaria, y fue muy explícita en plantear que definitivamente esa ley hay que tumbarla, porque en últimas es un vehículo para la intervención externa sobre la autonomía universitaria. Y también resaltó cómo hay necesidad para poder ejercer una verdadera autonomía de que se establezca, que se configure finalmente un verdadero sistema universitario estatal, es decir, un sistema de universidades estatales. El estudiante egresado, Amaury Núñez, planteó cómo la autonomía universitaria se encuentra en vilo, tanto por aspectos de la reglamentación, de la legislación, como por grupos privados y la incidencia de acuerdos internacionales que ha firmado o escenarios internacionales en los que participa el país, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y la autonomía se encuentra en vilo, entre otras dimensiones, por la disminución de presupuesto, por la congelación de presupuesto, por los sistemas de evaluación a las instituciones y por los intentos de coartar la libertad de cátedra. El profesor Víctor Manuel Moncayo expresó la necesidad de no acudir a lugares comunes, no repetir el mismo discurso, sino que prefirió referirse a la autonomía como protección, fuero, garantía que se otorga a alguien. Y en el caso de la universidad se preguntaba qué es lo que se protege. Se protege el conocimiento y las actividades ligadas al conocimiento. Se trata entonces de recoger, de proteger y de crear en los procesos educativos. Señalaba también el profesor Moncayo las tensiones que existen con respecto a la libertad de cátedra para la formación y cómo la universidad y justamente la libertad de cátedra debe servir para plantear una posición crítica, en particular sobre temas sociales, y cómo esta libertad de cátedra no está realmente protegida. Por lo tanto, la autonomía se la deben dar los mismos universitarios, los actores de la universidad, en sus prácticas, en sus organizaciones y en sus luchas, considerando además que la universidad es un bien común que debemos preservar. La pregunta es, ¿cómo? De tal manera que, decía el profesor Moncayo, el nuevo nombre de la autonomía es la posición crítica. Hoy entonces nos abocamos al tema de gobierno y gobernabilidad universitario como instrumento
para ejercer la autonomía. Son dos temas que están estrechamente relacionados. Para ese efecto, nos acompañan en el día de hoy el profesor André Noel Roth, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, el profesor Orlando Acosta, de la Facultad de Medicina, y el profesor César Giraldo, de la Facultad de Ciencias Económicas. Antes de proseguir, damos saludo a las sedes que están todas conectadas. La sede Medellín con la profesora Mariluz Alzate como coordinadora, la sede Palmira, el profesor John Jairo Leal, y la sede Manizales con el profesor Neil Guerrero. Bienvenidos. Recordemos, la sesión, como ya ha sido costumbre, se divide en dos partes. Una primera parte, la intervención de los invitados hasta las 7 de la noche, y una segunda parte que se dedica al trabajo de los estudiantes inscritos en los grupos que se han conformado. Para el día de hoy, en este trabajo con estudiantes, vamos a desarrollar una actividad particular que está centrada en la definición de los temas que se van a trabajar con miras a el trabajo final que debemos tener al cierre de la cátedra. Ya en su oportunidad daremos entonces instrucciones al respecto. Bueno, entonces la primera parte vamos a desarrollar el tema en el mismo orden que presenté a los panelistas. Vendrá una presentación de 15 minutos por parte de cada uno de ellos, una segunda ronda a partir de algunas preguntas de 10 minutos o algo por el estilo, y posteriormente abrimos para preguntas que provengan de las sedes y de los presentes aquí en el auditorio. Muy bien, para empezar entonces, el profesor André Noel Roth. El profesor André Noel Roth es actualmente vicedecano de Investigación y Extensión de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, desde luego. Es doctor en Ciencias Económicas y Sociales, mención Ciencias Políticas, magíster en Ciencias Políticas y politólogo de la Universidad de Ginebra. Profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Es director del Grupo de Investigación, Análisis de las Políticas Públicas y de la Gestión Pública, Innovación y Políticas Públicas de Claxo. Codirector de la revista Mundos Plurales de Flaxo, Ecuador. Es director de la revista Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional. Ha sido coordinador académico del doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de nuestra universidad, profesor y director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad del Cauca y profesor asistente de la Universidad de Ginebra. Las principales áreas de reflexión y trabajo son la teoría, análisis y evaluación de las políticas públicas y de la gestión pública y de su relación con la participación política, la democracia y la innovación pública. Por favor, profesor André Noel. Gracias y buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar acá para hablar, para discutir, deliberar sobre ese tema tan importante como son las formas de gobierno de las universidades. Pero primero tal vez quisiera expresar mi rechazo a las amenazas que actualmente pesan nuevamente sobre compañeros estudiantes. Creo que en ese sentido pues es muy difícil generar un ambiente de deliberación y de construcción democrática de universidad. Bueno, en esos minutos que se me atribuyeron para esa presentación, quisiera hacer tal vez dos cosas, a ver si funciona esto. Sí, perfecto. Entonces, primero, tratar de mostrar un poco desde una perspectiva histórica que finalmente las formas de gobierno que se adoptan en las diversas instituciones que componen una sociedad
son fundamentalmente también en homología estructural con el orden social dominante. Es decir, las universidades, sus formas de gobierno, sus modelos de gestión, no escapan al entorno en el cual están escritos. Entonces quisiera mostrar un poco de eso en su evolución para ver, digamos, hacia dónde nos dirigimos en ese momento. Y finalmente, en segunda parte, reflexionar directamente sobre las formas de gobierno universitario actual, digamos, vigente en la Universidad Nacional, en Colombia en general, y tal vez algunas pistas para mejorar sus características. Entonces, empezando digamos, a través de unas imágenes, quisiera ilustrar de forma tal vez un poquito más cómoda las diferentes formas de gobierno a través del tiempo. Yo creo que estas pinturas medievales muestran justamente cómo cuando se crean las universidades, las primeras universidades, pues vamos a generar, dentro de esas universidades se van a generar formas de gobierno que corresponden finalmente a la sociedad que rodea pues, esas nuevas instituciones por ahí en el siglo XI, XII, XIII. Entonces, básicamente, las primeras universidades se crean en formas de bajo la autoridad divina, la autoridad de la Iglesia, y la forma de gobierno interna tienden a ser basada en corporaciones de profesores, corporación de estudiantes, que definen finalmente el rumbo que toma la enseñanza y los programas. De pronto eso puede verse de forma característica, tal vez la forma la más fácil de ver de forma muy sintética las formas de gobierno es mirar los edificios tal como se construyeron en cada época. Entonces ahí vemos justamente las primeras universidades nacen con la arquitectura gótica. Esa arquitectura gótica simboliza justamente esa discusión entre fe, esa tensión entre fe y razón bajo, digamos, el dominio y la reconciliación divina. Entonces, en ese sentido, los que dirigen la universidad, los líderes de la universidad, pues básicamente lo hacen bajo la autorización de la Iglesia Católica en ese momento. Entonces, el prestigio de esos académicos básicamente va a ser el conocimiento de los textos bíblicos y obviamente la discusión, las interpretaciones nuevas que se dan en ese momento, ¿no? Creo que es la Universidad de Oxford, de las primeras que se va a crear pues, junto con Bolonia, París, etc. Y París, ¿no? la que se acaba de quemar un poquito, también es edificio gótico que simboliza las formas y la estructura del poder de ese momento. Haciendo un salto, podemos ver que finalmente cuando ya se acaba ese mundo medieval, las nuevas formas de pensar el gobierno va a ser desde una perspectiva de la ciencia, digo, la razón gana sobre la fe, por lo menos en el términos del Estado, la República, se genera República y se crea una nueva simbología republicana, el mérito individual se va a hacer el elemento central, el elitismo en particular, es decir, la jerarquización social ya no va a ser el clan o la iglesia que la va a establecer en función del conocimiento, simplemente es el conocimiento científico que adquiere a través del mérito individual y el desarrollo de una ciencia administrativa que pretende desarrollar las formas modernas de gobierno. Y vamos a ver entonces ahí una lógica en que los académicos, lo que generalmente se pretende de forma enfática todavía hoy, los académicos van a gobernar, van a dirigir la administración, la idea clásica que tenemos de la administración al servicio de la academia. Los que tienen mayor saber, tienen mayor poder y por lo tanto dirigen la universidad. Ahí típicamente la arquitectura que va junto con eso es la arquitectura neoclásica en su forma, muchas veces en forma de pirámide, ¿no? Las formas son mucho más agudas, no hay tanto curvas, en ese sentido es el retorno al clasicismo griego y romano. Haciendo otro salto,
esa idea de mérito individual se va a transmitir, se va a extender a toda la sociedad, la idea de la democratización de la sociedad, la modernización de las diferentes formas de enseñar, nos lleva a una cierta perspectiva que podemos decir como tayloriana, en el sentido de que hay que masificar el conocimiento, hay que masificar la enseñanza, es decir, se abren las puertas de las universidades y tenemos también, en ese sentido, una voluntad de homogeneización del saber que se va a establecer a través de la enseñanza. Ahí, progresivamente, a través de la masificación, vamos a tener una mayor capacidad, un mayor poder que se va a establecer desde la ingeniería, desde Taylor es ingeniero, pero también la perspectiva weberiana es muy cercana a esa forma de división del trabajo, jerarquización social, división vertical y horizontal del trabajo, y vamos a ver en el siglo XX, finalmente, progresivamente, a medida que la universidad, la administración va a ser mucho más importante para la gestión de un número importante de estudiantes, la administración va a tener un mayor peso sobre la academia, que se refleja también en el mundo político, donde el ejecutivo va a empezar a tener mucho más peso sobre el legislativo, que era el inverso en la lógica republicana del siglo XIX. Ese espacio, digamos, en Colombia hay que reconocer o señalar que esa influencia se hizo de la misma forma, pero en un marco de una democracia restringida. Por lo tanto, el gobierno de la universidad también no se democratizó mucho, en el sentido que quedó también restringido con la forma como se conocen, seguramente se habló de esto la semana pasada. Posteriormente a ese elemento, pues obviamente típicamente el edificio moderno, que está, ustedes todos conocen este edificio, pero también uno lo puede ver esto en el último edificio de ingeniería que se construyó, no me acuerdo el nombre ahorita del edificio, pero que todavía sigue los preceptos de Le Corbusier, que es un elemento curioso a nuestra época. Luego viene la idea, obviamente, diferente de aunque no cambiamos el objetivo general de la universidad, el gobierno tiene que pensar en que el saber no viene directamente desde el conocimiento, sino que más bien la verdad está afuera de la jerarquía, afuera del conocimiento, y más bien la verdad es la verdad del mercado. Entonces vamos a ver una adaptación, ley 30 en Colombia, donde se va a empezar a tener una lógica de privatización de los diferentes programas de la universidad, particularmente, como saben, la autofinanciación de los posgrados y el desarrollo de las consultorías para financiar justamente la universidad pública, y los gobiernos universitarios, aunque no cambien de forma, digamos, se ven coaccionados a la necesidad de buscar dinero. Luego de esa fase neoliberal, pasamos a una fase más bien de tipo neoinstitucional, donde se señala que de pronto el mercado no siempre tiene razón, pero el gobierno se legitima, se justifica para orientar el funcionamiento de las instituciones para facilitar, permitir el desarrollo de los mercados en general. Entonces la motivación, básicamente, podemos ver ahí con el muñequito con el bastón, pues es el gobierno en su función de inspección y vigilancia, y la universidad, pues, que corre detrás de una zanahoria, que es el presupuesto que se intenta obtener a través de las inyecciones que puede hacer el gobierno. Es decir, la motivación es buscar dinero, pero para buscar ese dinero, para funcionar, es necesario respetar, pues, la vigilancia y inspección del gobierno cada vez más precisa. ¿Sí? Finalmente, creo que desde unos años, ahí es el punto al cual quería llegar con esa parte. Hoy en día, la forma de pensar el gobierno ya no es la misma perspectiva jerárquica que tradicionalmente hemos visto a través de ese tiempo. Aunque las formas iban cambiando, pero la lógica jerárquica era muy fuerte en todos los modelos. Ahora estamos en una perspectiva mucho más considerando que el poder se encuentra en todas partes, la universidad es uno de estos poderes, y finalmente hay que integrarse
al entorno, que es una cosa nueva. Antes más bien había que modificar el entorno, ahora se concibe más bien la perspectiva de adaptarse al entorno. Las universidades tienen que adaptarse al contexto, ser mucho más flexibles, adaptado al entorno, y eso implica también una forma nueva de pensar el gobierno. Entonces, el tema de la transdisciplinaridad, pluralismo, diversidad, son temas que son mucho más presentes, y la pregunta es, ¿cómo se adapta esa nueva perspectiva a formas de gobierno en la universidad? Entonces, típicamente podemos ver la arquitectura postmoderna de la Universidad Politécnica de Lausana, en Suiza, donde justamente se trata casi que de disimular el edificio en el entorno, porque no hay que molestar el entorno, digamos de esa forma. Entonces, en esa perspectiva, el gobierno de la universidad va también debería buscar una forma de adaptabilidad a ese entorno, y por lo tanto a integrar de forma mucho más flexible las diversas perspectivas que existen, los diversos grupos que existen en la misma universidad. La idea de coproducción, ¿no?, de las diferentes políticas, de las diferentes estructuras de la universidad y en el mundo político va a ser el palabra dominante en ese momento. Entonces, hemos pasado de esta forma a dos concepciones de gobierno, donde una es típicamente jerárquica, estructura jerárquica, como lo muestra el organigrama que todo el mundo conoce tradicional, o una lógica de gobierno que funciona en red, o, como se dice ahora, en plataforma. Es decir, el poder ya no es tanto de tener una capacidad de dominio, de control sobre las diferentes entidades que están debajo la estructura cumbre, desde la rectoría, dominar a todas las otras entidades, controlar, etcétera, sino más bien lograr hacer interactuar las diferentes redes, y el gobierno como tal se vuelve más bien una plataforma donde todos se conectan y co-crean de forma colectiva o colaborativa para nuevas iniciativas. Entonces, típicamente es el gobierno estilo Uber, Google, etcétera, es decir, donde todo el mundo puede entrar a participar. Entonces es una perspectiva de poder muy distinta a la inicial. A ver. Entonces tenemos ahí el dilema, y paso al segundo punto. Hoy la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad en general en Colombia están todavía en el modelo jerárquico. Es decir, estamos en un gobierno que nosotros estamos intentando llegar al gobierno democrático, burocratizado del siglo XX, cuando ya este modelo está, digamos, de esta forma pasado. Nunca lo hemos logrado porque las condiciones políticas del entorno nunca lo han permitido, en términos de clásico de democracia restringida. Pero seguimos teniendo una lógica burocrática weberiana de gobierno, de deseo de control total, donde el comportamiento de las diferentes entidades y profesores que componen la universidad se intenta lograr a través de reglamentación de tipo burocrática, como todos solemos a veces padecerla. Todo eso obviamente en nombre de la igualdad, que es el argumento central, pues, de la burocracia y de la reglamentación. Consecuencia, en la UNAL, creo que los tres temas centrales que son muy difíciles digamos que los problemas clásicos que tenemos en la Universidad Nacional y en las universidades públicas en general en Colombia. Uno es el déficit democrático de las universidades colombianas por el hecho de la democracia restringida que afectó nuestro desarrollo, digamos, en términos de participación en la universidad. Eso generó también pérdida de autonomía y finalmente también la burocratización del mundo que ya mencioné. Ya, ahí está. ¿Un minuto? ¿Sí? ¿Sí? Porque sí, estoy casi al final, qué pena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las posibles soluciones para la débil legitimidad democrática y la pérdida de autonomía? Por ejemplo, particularmente por el modo de elección de rector, elegimos el rector y luego de arriba para abajo todo se elige, ¿sí? Es decir, una lógica muy top-down, de arriba hacia abajo, que se hace. Entonces yo creo que ahí
hay diferentes propuestas de democratización, de retornar a construir el modelo finalmente democrático republicano dentro de la universidad, que es una propuesta que a mí me parece es una propuesta que es del siglo XIX y no del siglo XXI. Volver a crear un Senado es una solución pasada, a mi juicio, de pronto para la polémica. Hay otras formas de propuestas que existen porque finalmente la meritocracia académica no nos preserva de elementos como la politización, el clientelismo o el elitismo de tipo republicano que mencionaba anteriormente. Hay otras propuestas que en su momento había alguna vez desarrollado en términos de gobierno por turno, sorteo, mezcla de elección y sorteo, mezcla de lógica meritocrática y sorteo que evita toda posibilidad de corrupción. El otro punto central es, creo que es el más grave, en ese sentido, es el círculo vicioso burocrático que hace que cada vez que hay un problema, pues se establece una reglamentación nueva y finalmente eso distancia la dirección de la universidad de los diferentes entes que buscan innovar o crear cosas nuevas. Creo que es bastante conocido ese tema del círculo vicioso burocrático, que me parece se puede hacer una observación absolutamente perfecta del funcionamiento de ese círculo vicioso burocrático que termina por centralizar todas las decisiones al nivel más alto. ¿Qué tipo de solución hay que pensar en esto? Pues obviamente hay que pensar en la reestructuración de la universidad en el sentido de una descentralización, de una responsabilización, de una autonomización de las diversas facultades para volver a que, tal como se hace en en las lógicas de colaboración, de co-elaboración, en los elementos de plataforma, de innovación, etcétera, el poder que está en el código, como dicen algunos autores, o sea, descentralización y entender la rectoría, la columna vertebral de la universidad como una especie de vehículo donde todos podemos conectarnos para colaborar en estos elementos. Y obviamente con reglas de perecuación financiera o de redistribución de facultades y sedes en función de las diferentes capacidades financieras. No todas las facultades pueden tener recursos propios de la misma forma. Qué pena, me demoré un poquito ahí en este sentido, pero dejo para la discusión. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profesor André Noel. Bueno, dejo planteados algunos elementos para la discusión posterior. A continuación, el profesor Orlando Acosta Lozada es profesor asociado del Departamento de Ciencias Fisiológicas, Facultad de Medicina, pertenece al Instituto de Biotecnología, Universidad Nacional de Colombia, investigador emérito de Colciencias, tiene un doctorado de la Universidad de Dundee en virología molecular, maestría de la Universidad del Valle en bioquímica, numerosas publicaciones en las áreas de ciencias biológicas y virología, es estudioso de la educación superior con varias publicaciones en el tema, numerosos reconocimientos nacionales e internacionales por su investigación en ciencias básicas, miembro del grupo fundador del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia y también ha sido representante profesoral ante instancias colegiadas de la universidad. Profesor Acosta. Gracias. ¿Me permiten? ¿Con eso me puede pasar? Bueno, en primer lugar, tengo que señalar que voy a utilizar el término gobernanza en vez de gobierno o gobernabilidad, en el sentido de que en la literatura anglosajona es el término más usual. Y la definición más simple, aunque es una definición multidimensional, tiene elementos internos, externos y globales, es la manera como se distribuye la autoridad y las obligaciones en la universidad. Y la autoridad entendida como el ejercicio del derecho para ejercer el poder, y las responsabilidades aluden a las obligaciones acerca de las cuales hay que rendir cuentas. Entonces, la autonomía universitaria es un tema que no voy a tratar en detalle porque ya fue tratado, simplemente para indicar
que la autonomía universitaria, tanto la de la institución como la individual de sus profesores, pues son valores inalienables propios de la educación superior. Sí, y que la sociedad, a través de la Constitución y la ley, ha confiado a la universidad la expedición de sus formas de gobierno, de su administración, sin injerencia de fuerzas externas, como las burocracias gubernamentales, por ejemplo, y de otras fuerzas de la sociedad. Sin embargo, esta autonomía se encuentra limitada, es relativa, no es absoluta, en el sentido de que hay representación del gobierno en los órganos máximos de dirección de las universidades que la limitan, y también hay otra serie de interesados de la sociedad que le imponen algunos límites, pero el límite más sentido es aquel de la financiación. La autonomía no puede ir más allá de los límites fijados por una financiación que se otorga en competencia con otras prioridades públicas. Como la universidad es parte de la sociedad, obviamente pues hay una cantidad de interesados, como le he señalado, y esos interesados también afectan la forma en que se administra o se gobierna una universidad. Entonces están los medios, están las fuerzas del mercado, fuerzas políticas y fuerzas sociales heterogéneas, dependiendo de qué país estemos hablando. O sea que esas fuerzas no solamente limitan la autonomía, sino también imponen ciertas determinaciones en la forma como se deben gobernar o administrar las universidades. Entonces esas restricciones podemos ver aquí algunos casos más explícitos, pero pues ya como lo señalaba, es un tema que ustedes vieron, no voy a entrar en esos aspectos, pero la autonomía no puede ser puesta en riesgo con el argumento de la financiación pública, es decir, que se someta a fuerzas representadas por el gobierno o aún por la misma sociedad. Entonces, miremos. Entonces, para mirar la gobernanza en un contexto más amplio, hay una serie de clasificaciones de las universidades, todas ellas discutibles desde luego. Entonces, hay universidades dedicadas a la enseñanza, o sea, esencialmente dedicadas a otorgar credenciales académicas de pregrado y no tienen programas de posgrado. Hay otras que además tienen programas de posgrado donde tiene asiento principalmente la investigación. Y hay otras universidades que se denominan emprendedoras en el sentido de que conceden una gran importancia a lo que se llama la tercera misión, que es la de contribuir al desarrollo económico de la nación. Y otra que ustedes ven aquí, del autor Salmi, un autor muy conocido internacionalmente en los temas de educación superior, que es una definición que se llama universidades de clase mundial. Universidades de clase mundial son aquellas que tienen una alta selectividad para obtener su cuerpo profesoral, para el acceso como profesores. Generalmente son convocatorias internacionales, captan el mejor recurso humano a nivel internacional, tienen una financiación abundante, suficiente, y tienen el aspecto que nos interesa para el tema de la exposición de hoy, que es una gobernanza favorable, donde están todas las normas administrativas, la autonomía universitaria misma y todos los aspectos relativos a la distribución, como mostramos, de la autoridad y las responsabilidades. O sea que no puede haber una universidad de clase mundial donde no estén presentes estas características. Entonces, los modos de gobernanza, algunos de los cuales Noel tocaba, se han resumido de una manera también discutible, esencialmente en cuanto a sus límites entre unos y otros, ¿no? Hay modos de gobernanza denominados burocráticos dictatoriales, donde la Universidad Nacional es una de las representativas de ese tipo de gobernanza. Hay modos de gobernanza colegiada, donde priman las decisiones de una mayoría profesoral que miraré más adelante o destacaré más adelante como el Senado académico o un consejo académico conformado por una mayoría de profesores. Hay una gerencial que también se llama gobernanza corporativa, donde se tienen en cuenta los intereses de todos los componentes de la comunidad, pero donde se prima o se exige
gran eficiencia, efectividad, transparencia y rendimiento de cuentas. Es también conocida como gerencial, como se indica allí. Y la Universidad Emprendedora, que es una más reciente, que es aquella donde su gobernanza se acomoda a esa tercera misión esencialmente, que es la de contribuir al desarrollo económico, a la creación de riqueza, que se distribuirá dependiendo de los grados de socialdemocracia o de estado de benefactor que se tengan en el país de que se esté hablando. Y una gobernanza más reciente que se está como caracterizando, que es la gobernanza en red, donde se atienden los intereses y donde están presentes las relaciones tanto internas como externas con la sociedad. Hay relaciones más horizontales y a veces se entiende como una generalización o una fase superior de la universidad emprendedora. Entonces, esa gobernanza es la que se está promoviendo, de tal manera que la universidad no sea autocontenida, sino interaccione más con la sociedad, pero es de todas maneras, en términos especialmente de creación de riqueza a través de transferencia de conocimiento y transferencia de tecnología. Es decir, esa gobernanza es la que también se señala como en términos de que las universidades deben ser un espacio para la acumulación de capital y son características más de los países capitalistas desarrollados y ausentes obviamente en los países subdesarrollados. Entonces los modos de gobernanza que están en esta figura se muestran para destacar que es muy difícil encontrar una universidad exclusivamente con un tipo de gobernanza. Estas gobernanzas pueden estar presentes en diferentes magnitudes. Las universidades interaccionan, se superponen, como ustedes ven allí. Entonces, esto no señala, ¿no? Está como muy débil. No, ese está mirando. No. Sí. Bueno. Sí. Bueno, pero entonces allí se observa que interaccionan todas esas formas de gobernanza y en algunas priman más unas que otras. Inclusive hay algunas que están casi ausentes y se destacan más otras. O sea, la forma colegiada, la forma corporativa o gerencial, la burocrática o dictatorial y la emprendedora. Ese término emprendedora lo voy a usar en esos términos que de pronto es más apropiado para no usar la otra sección que es empresarial, que da otra connotación al menos en español. Entonces los factores que afectan a la gobernanza son múltiples, pero voy a destacar uno que ya lo señalaba Noel, que es el de que la educación superior, hay una gran tendencia en muchos países, incluyendo Colombia, en términos de que es un bien privado y quien quiera acceder a la universidad debe pagar por él. Entonces eso también ha afectado la gobernanza en términos de que las universidades deben acomodar esa gobernanza a esa condición de que la educación superior es un bien privado. En Colombia ya se expidió una ley, la ley 1911 de 2018, donde de manera explícita pues se consagra la educación superior en Colombia como un bien privado y cualquiera puede acceder al precio que sea cualquier universidad de forma gratuita y pagará después con un impuesto aplicado a sus ingresos a manera de impuesto. También los rankings presionan que las universidades reacomoden o reestructuren su gobernanza en términos de que pues, hay interés en muchas universidades de aparecer en los rankings internacionales que tienen diferentes criterios, pero los más exigentes y publicitados son aquellos que ubican en los primeros lugares a las universidades que producen más conocimiento más reconocido por académicos a nivel mundial, y producción de patentes, distinciones a sus profesores, premios Nobel, etcétera, y distinciones cercanas a los premios Nobel. Y eso pues ha conducido a que haya universidades que pues son muy prestigiosas, especialmente en los países desarrollados, y en la periferia sean casi esencialmente lo que se llama universidades de garaje. Entonces la democracia universitaria, que es el aspecto central del tema, se discute en términos de que de si la democracia en la universidad debe ser la misma democracia, es decir, una democracia plena como la de la vida política nacional. Entonces allí hay una serie de limitaciones
para el ejercicio de la democracia por parte de los miembros de una comunidad universitaria, destacando el hecho de que debe ser limitada por el mérito, es decir, quienes tienen más mérito es el estamento profesoral y ese es el que debe tomar parte de manera real y efectiva en la toma de decisiones de una universidad. Y los estudiantes en minoría y la administración, que sería el otro poder, cuando uno habla en esos términos es porque las universidades se asumen que hay tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, que es el que expide normas académicas, que sería el Consejo Académico con una mayoría profesoral, y el Poder Judicial, que es el órgano disciplinario. En las universidades de nuestro medio, como la Universidad Nacional hasta 2014, era esencialmente dictatorial en términos de que los mismos que ejercen el Poder Ejecutivo son los mismos que son mayoría absoluta en el Consejo Académico, ellos piden las normas, y también el rector ordenaba las investigaciones disciplinarias y finalmente se apelaba ante él mismo. Eso se corrigió en 2014 en la parte disciplinaria y ahora hay unos tribunales disciplinarios y un tribunal superior, o sea, una doble instancia. O sea que la democracia universitaria más común en los países anglosajones, por ejemplo, y muchos otros, es la democracia representativa antes que la participativa. Pero en el caso de la Universidad Nacional hemos estado debatiendo en diversas instancias la posibilidad de que se conforme un consejo académico con una mayoría profesoral, que es lo más común en el sistema anglosajón y en otros países, donde los académicos son los que imparten, nos piden las normas académicas y académico-administrativas, y la administración es el poder ejecutivo. Es decir, que hay una corresponsabilidad o lo que se denomina una gobernanza compartida. No es que haya tensiones, pero se disminuyen de manera significativa. Lo que vimos actualmente es que cuando algún profesor sale de la estancia, de su condición de profesor hacia una posición directiva, es asumido como un enemigo de los profesores. Y el profesor que está en la posición administrativa ve también como enemigos a los profesores. Esas son unas confrontaciones deleterias para la universidad. Y es más apropiada la corresponsabilidad. O sea que el Consejo Superior sería una instancia donde está la sociedad, ante la cual se rinden cuentas por el ejercicio de la autonomía ejercida por la corresponsabilidad entre un consejo académico con mayoría profesoral y la administración con el rector a la cabeza. En nuestro medio el Consejo Superior es atípico porque invade la autonomía universitaria, expide normas académicas que no son de su competencia en general en un país desarrollado. Hace unos 3 o 4 años vino una comisión europea y dictaminó que la autonomía de la Universidad Nacional es una autonomía tutelada por un Consejo Superior donde hay miembros externos. En los países desarrollados los consejos superiores son un escenario para que esté presente la sociedad, las que yo estudié la que estudié en Gran Bretaña y en otras está inclusive hasta el director de la policía, está la banca, el comercio, los sindicatos, hay algunas que llegan hasta 200, aunque últimamente se han disminuido en su número. Ahora, esa es una forma de gobierno que no es para todas las universidades, todas no la tienen, pero es la más generalizada, esa gobernanza compartida. Hay otras universidades con grandes tradiciones, como la Universidad de Cambridge en Gran Bretaña, que tiene 3.800 miembros en su cuerpo máximo, en su autoridad máxima, que es lo que se denominaría en español como la Cámara de Regentes, más un Senado que no es el Senado académico, que se le añaden a los egresados con maestría y doctorado, o sea que es un número grande. O la Universidad de Oxford, que tiene 5.000 miembros en su órgano de autoridad máxima, que es la congregación, y tiene otras instancias de menor jerarquía y funciona casi como una federación de facultades también, aunque no igual. La Universidad de Harvard tiene un gobierno más específico, que es también la manera como de federación de facultades con una gran autonomía en esos niveles de facultad. Entonces, pues tendría otros aspectos para señalar, pero lo haría en los 10 minutos adicionales. Sí. Gracias, profesor Orlando Acosta.
A continuación, el profesor César Giraldo. Es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de esta universidad. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de París 13. Su tesis doctoral fue sobre la protección social. Es el actual director del Grupo de Investigación de Socioeconomía, grupo que ha publicado recientemente 2 libros importantes en el tema. Uno, Economía Popular desde Abajo, donde se resumen las experiencias y las reflexiones teóricas resultado de trabajos de campo realizados por diferentes grupos sociales. Y el más reciente, que se presentó en la Feria del Libro, Política Social Contemporánea, un paradigma en crisis, en donde justamente aborda la crítica del perfil que toma en la actualidad la definición de la política social. Es experto en política social y finanzas públicas, temas sobre los cuales ha escrito varios libros y artículos académicos y periodísticos. El profesor Giraldo plantea una crítica a la visión tecnocrática que trata de presentar tales temas como discusiones apolíticas por parte de expertos, quienes utilizan un lenguaje incomprensible para excluir a la sociedad de la discusión y legitimar las políticas invocando un principio de autoridad basado en el saber. El profesor Giraldo ha apoyado movimientos sociales, en particular el sindicalismo, en las discusiones que afectan a la población, como por ejemplo la discusión de salario mínimo, distribución de recursos del presupuesto público, reforma de la educación y seguridad social. Profesor Giraldo. Muchas gracias. Bueno, agradezco pues la invitación a esta cátedra y también me solidarizo en el rechazo contra las amenazas que ha habido a los dirigentes estudiantiles. Yo pues inicialmente quería hacer referencia a lo que hizo André Noé, digamos, de las distintas formas de gobierno universitario que han habido en la historia de la humanidad, y ya en una segunda parte un poco cómo se entiende la gobernanza, más en la opción de Orlando, y el tema de la gobernabilidad de las universidades pues, en el mundo contemporáneo. Bueno, yo la presentación que hizo André Noé, yo digamos la había un poco resumido como en un modelo estatal y en un modelo colegiado. El modelo colegiado es el modelo de la Edad Media, donde pues digamos el hecho de los gremios que existían en esa sociedad, los gremios urbanos y también un poco la sociedad estamentaria, pues también se crearon los estamentos al interior de la universidad, que si bien pues era una universidad regida por la autoridad eclesiástica, digamos, habían facultades a manera de gremios y habían profesores que sabían determinados saberes y había un gobierno corporativo, que es un poco el origen de las facultades y digamos el concepto de los estamentos universitarios y las disciplinas universitarias y las facultades un poco viene de ese modelo. Y pues digamos dentro de la estructura de las universidades eso es algo que se ve hoy día también. Pero el otro modelo es el modelo estatal colegiado, que es un poco más a comienzos del siglo XIX, más la universidad, digamos, napoleónica o la universidad alemana, prusiana, donde la universidad, digamos, responde a un proyecto nacional, donde el profesor es un funcionario estatal y que básicamente su libertad de cátedra está en la estabilidad del funcionario y la carrera académica. Yo estoy de acuerdo con André Noé que eso, digamos, la estructura de la universidad un poco también refleja la estructura de la sociedad y la estructura de las instituciones políticas que existían. Yo, digamos, pensaría que la universidad colombiana, la pública y la universidad nacional en concreto, digamos, durante la crisis de los años 30 y ese proyecto liberal de universidad que implicó la construcción de este campus universitario, no la fundación de la Universidad Nacional, sino digamos, la creación ya del campus universitario y la Universidad Nacional, pues, que adquirió su jerarquía en la sociedad colombiana, pues era parte de un proyecto nacional de industrialización, de crear carreras orientadas a ese proyecto de las élites
o burguesías nacionales que en su momento consolidaron el modelo de sustitución de importaciones, y entonces digamos que la universidad antes de las reformas neoliberales pues era una combinación entre el modelo estatal y el modelo colegiado. Pero después viene una reforma de la universidad que se va orientando hacia las reformas gerenciales de la administración pública. Pues como Andrés Noé lo planteó, bueno, digamos, el cambio de la administración pública hacia la adopción de prácticas gerenciales, pues eso se hizo básicamente en Colombia con las reformas de la apertura económica, pero que en realidad desde la década de los años 80 se venía dando y en los países anglosajones desde la década de los años 70. Y ahí pues está el modelo emprendedor que tú hablas, Orlando, pero también el tema de las partes interesadas que mencionaba Andrés Noé y Orlando, los stakeholders, usando el lenguaje pues de la administración de empresas. Yo diría que el modelo emprendedor privado pues es más, digamos, que la universidad privada como tal, donde básicamente sus facultades y sus centros de investigación se convierten en fuente de generación de recursos para la financiación de la universidad, y donde se genera una base diversificada de ingresos con la consultoría, con los posgrados, los mismos pregrados, la extensión, pero también con la vinculación con el sector productivo, en proyectos de vinculación con la empresa privada, el tema de la tecnología, y entonces esa cultura de la universidad como empresa, entonces la misión, la visión, los valores. Pero en el caso de la universidad pública, aquí pues se habla con un lenguaje de cuáles son las partes interesadas. Entonces, efectivamente, hay reformas en la dirección del modelo gerencial, en el sentido de que la consultoría, los posgrados y la extensión se convierten en una fuente importante de la generación de recursos, aunque también hay el financiamiento público, pero también la universidad se organiza pues de manera más descentralizada en centros de costo, o sea, digamos qué unidades generan financiamiento, subsidio, qué unidades generan pérdidas, qué unidades generan ganancias, y entonces hay un manejo más gerencial de la universidad, y entonces es pues un poco transitando en una universidad que viene de ese mundo estatal colegiado hacia una universidad más orientada hacia el mercado, que es un poco lo que pasa en esa universidad, pero pues se superponen las distintas lógicas como plantea Orlando, porque es un mundo complejo y porque el movimiento estudiantil ha hecho resistencia a ese tipo de reformas. Bueno, entonces yo un poco digamos, quisiera como un poco cómo se vería el tema de la gobernanza y la gobernabilidad en un tipo de universidad como la nuestra, la universidad pública en Colombia. Hay que partir de que hay un modelo de reforma a la administración pública que es la reforma gerencial, pero esa reforma gerencial implica que el Estado es un Estado regulador, no es un Estado que provee, que es lo que sí, tú lo mencionaste, el neoinstitucionalismo. Entonces, dentro de esa visión, el gobierno fija la política, pero la sociedad ejecuta. La sociedad, pues, el actor principal de la sociedad es el mercado, y pues el sector, digamos, tercer sector tiene un factor secundario, y entonces se trata de buscar cuál es el arreglo institucional más adecuado que permitan llevar a cabo esa regulación, que es lo que yo entiendo como gobernanza en esa visión, y la gobernabilidad es la capacidad de dar esa dirección y la legitimidad con la cual se da esa dirección. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos para la universidad en esa visión? Pues uno es el control de productos y resultados. Otro, la evaluación de estándares. Otro, los rankings que se puedan tener. Entonces, por ejemplo, ya se empieza a mirar la universidad sobre la base de los costos, el costo unitario, el costo por alumno,
habría que competir por los fondos públicos. En la reforma de la Ley 30 se intentó que una parte dependiera de indicadores de desempeño, eso lo propuso Santos, pero un poco eso es lo que está en torno a eso. Y lo otro es la evaluación por estándares medibles, entonces cuáles son el ranking de los estudiantes en las pruebas saber, entonces lo que se llama el teaching for the test, o sea, enseñar para pasar la evaluación estandarizada. La acreditación externa, o sea que en aras de calidad entonces se tenga pues un mecanismo de vigilancia que garantice la calidad de los programas académicos, la publicación en revistas indexadas, no en cualquier publicación, y pues un poco todo eso lleva a que sobre esa base se establecen rankings y la universidad va quedando en algún ranking. A la Universidad Nacional hasta ahora le ha ido bien en los rankings a nivel doméstico, pero a nivel internacional las universidades colombianas todos estamos muy mal en el ranking. Y eso tiene unas políticas, o sea, esos instrumentos de regulación tienen las políticas. Uno, pues la financiación hacia la demanda. ¿Por qué la financiación hacia la demanda? Porque se trata de que se compita por los fondos, que se compita por los alumnos. Entonces, pues uno es el esquema de financiación a través de los créditos educativos, que es el modelo del ICETEX, y otro pues el tema de que la financiación pública una gran parte se va a través del tema de las becas. Bueno, ahí tenemos el debate de Serpilo Paga, de la generación E, pero básicamente que el recurso se vaya es a través de la demanda, pero que ya es el mercado, o sea, no se financia al que ofrece la educación, sino al que demanda la educación. Vuelvo y repito, no hemos llegado hasta el extremo porque el movimiento estudiantil es el que ha generado la resistencia, pero ese es el modelo de la educación y un poco la descentralización que los fondos sean fondos concursables, o sea, muchas veces toca presentar propuestas para ganar proyectos, toca generar recursos propios, y un poco el gobierno interno es un poco descentralizado. Eso es, digamos, el tema de la gobernanza y la gobernabilidad externa, entre que el Estado es el agente, el principal, y la universidad es el agente. Ahora al interior de la dirección de la universidad es el principal, y los ejecutores, los centros de investigación, la extensión, las facultades, somos los agentes del tema. Y hay un enfoque del modelo educativo en este mundo de la organización de la educación, pero yo lo que quiero decir es que este es el proyecto de reforma a la universidad, se ha ido aplicando, ha penetrado en universidades públicas, pero ha habido resistencia, entonces obviamente ya el análisis de cómo es la reforma y cuál ha sido la resistencia nos daría a entender. Pero por ejemplo, ver la educación como una inversión y como un servicio. Entonces, pues todo el discurso del plan de desarrollo de Duque y también en Santos, que la inversión es una inversión en capital humano, que se valida es por los ingresos laborales que genera la persona que invierte en la educación. Y entonces en el mismo plan de desarrollo de Duque se habla de que los currículos y las disciplinas ahora se tienen que acomodar a un sistema nacional de cualificaciones que tiene que ser discutido con el sector empresarial. Entonces, porque la pertinencia, la vinculación al mundo productivo. Y por otro lado, el estudiante está haciendo una inversión en capital humano que obviamente tiene que validarlo en el mercado, y entonces la educación tiene que hacer empleables a los individuos, individuos que tengan habilidades, porque el currículo debe ser por competencias, pero las competencias, aunque no dice que son competencias laborales, cuando uno lee la forma como está construido el saber hacer, el saber resolver problemas, es una aproximación a las competencias laborales. Estudiantes que tienen que ser dúctiles, porque hoy en día estamos en la sociedad del conocimiento y lo que yo sé mañana no sirve. Estamos en el mundo de la flexibilidad y yo tengo que estarme adecuando a las nuevas necesidades del aparato productivo y al nuevo cambio en el conocimiento. Y la educación es como un servicio con los cuales las universidades tienen que competir, porque la forma de llevar la calidad es a través de la competencia en el mercado y los estándares. Lo que pasa es que esos estándares invocan calidad, pero terminan siendo un control ideológico del pensamiento de la universidad, pero eso es, digamos, otra discusión en otro momento.
A mí una cosa que me preocupa en el discurso de la educación es que aquí se está empezando a hablar de educación terciaria. Entonces resulta que cuando hablamos de educación primaria, secundaria y terciaria, ahí estamos borrando la diferencia entre la educación académica y la educación para el trabajo. Entonces, finalmente, cuando uno ve que digamos que los programas de formación para el trabajo que son necesarios, que la formación técnica se van diciendo eso puede ser la primera fase para la educación académica, y cuando vemos que en la educación académica el contenido está orientado hacia las competencias, entonces vemos que la universidad, digamos, la diferencia entre la formación para el trabajo y la formación académica se va borrando, y entonces se va quitando la universidad pues su visión humanista, su visión de creación de ciudadanía, y los docentes terminan siendo tecnócratas despolitizados que aplican técnicas pero que no son una reflexión sobre la sociedad. Yo quisiera también hacer un comentario. Supuestamente, y ya con esto termino, estamos modernizando la administración pública, estamos haciendo una administración más eficiente, estamos variándonos por resultados. Entonces resultados es facturamos alumnos, ganamos las pruebas académicas, subimos en el ranking, pero se empieza a generar un nuevo burocratismo, no en el sentido de Max Weber, sino en el sentido de la palabra, en que ahora nos la pasamos llenando formularios, llenando requisitos, tratando de sacar puntos en revistas indexadas, y otra vez la administración se vuelve a imponer sobre la academia, pero sobre un nuevo tipo de burocratismo, un burocratismo pues neoliberal. Yo dejaría ahí. Muchas gracias, profesor César Giraldo. Bueno, vamos entonces a la segunda ronda. En general, yo les pediría, por favor, a los panelistas que reflexionemos un poco en esta dirección desde la perspectiva que cada uno plantea. Esta cátedra está justamente denominada como políticas públicas en educación superior, propuestas para el debate. A partir de la descripción que ustedes han hecho de la situación del estado del arte, digámoslo así, en cuanto al gobierno y gobernabilidad universitario en el mundo, cómo está la Universidad Nacional, ¿cuál sería la posibilidad de llevar a efecto una propuesta pues en la dirección que cada quien ha planteado, ¿no? El profesor André Noel en cuanto a la configuración de redes descentralizadas, con coordinación, etcétera. El profesor Orlando Acosta más orientado hacia la conformación interna de los senados profesorales, un tipo de democracia más, digamos, desarrollada en estos esquemas participativos en las decisiones, no únicamente en la aplicación de definiciones que vienen desde arriba. Y al profesor César Giraldo, desde su perspectiva, digamos, de trabajo con lo social, con lo popular, sería interesante una reflexión sobre la participación, qué participación podrían tener determinados grupos sociales en la gobernanza o en la gobernabilidad de las universidades, pues en particular estamos hablando de las universidades públicas. Comenzamos con el profesor André Noel. Gracias. Bueno, yo creo que justamente la idea de pensar la administración y el gobierno en términos de red corresponde a las nuevas formas de poder actualmente. Y si miramos bien, aunque el gobierno en su lógica neoinstitucional nos obliga a la universidad a establecer criterios de evaluación, etcétera, pero en el fondo hoy, ¿quién evalúa la calidad de un profesor? No es Colciencia. Colciencia está ya vendido a Google. Y la lectura que hace, de quién son los profesores más conocidos, más prestigiosos, por lo tanto, que tienen por lo tanto un cierto prestigio académico, quien establece ese criterio es Google. Es decir,
la red, a través de sus algoritmos, ya está estableciendo el código para valorar una u otra universidad según criterios que justamente Google es un código cerrado, es decir, no tiene acceso a ese código. Porque ellos es el poder de Google tener acceso al código de cómo hacemos para medir los diferentes esfuerzos, calidades, productos que genera, en ese caso, universidad o de la cual se deriva su supuesta calidad también de los estudiantes que se forman ahí. Entonces yo creo que si no hay una reflexión seria sobre la forma como se gobierna la universidad para pasar la lógica weberiana que todavía siendo predominante al interior de la universidad, es decir, al interior de la universidad ni siquiera hemos llegado hasta a una perspectiva neoinstitucional de buscar orientar a través de algunos incentivos, ni siquiera esto. Estamos todavía en una lógica en que los diversos consejos de facultad y otras entidades colegiadas, en esa superposición de varias tradiciones administrativas, finalmente lo que hace un consejo de facultad prácticamente es ver qué reglamento aplicamos, qué norma aplicamos, y se la pasa en eso. No hay tiempo para otras cosas, para pensar la universidad no hay tiempo. Entonces yo creo que si no hay una ruptura ahí, creo que estamos llegando un poco al límite, tal como lo plantea Crozier en su lógica del círculo vicioso burocrático, en que son las crisis que permiten volver a pensar el modelo. Yo creo que si no vamos hacia una descentralización, a usar los computadores y las redes como pueden ser, de forma mucho más horizontal, ¿no? La idea es reemplazar la verticalidad del poder tradicional por lógicas más horizontales. Entonces yo creo que vamos hacia una ruptura, es decir, que se siente ya en el sentido de la ingobernabilidad interna de la universidad, en el sentido que finalmente los profesores hacen lo que quieran, la universidad emite normas, cosas, y como no se respeta las normas, entonces emite una nueva norma para ver si logra progresar, y cada vez hay una especie de carrera que nos conduce a cada vez mayor centralización. 12 años que estoy en la Universidad Nacional, veo muy bien la tendencia centralizadora que hay desde ese momento. Entonces yo creo que repensar la gestión pública desde una perspectiva de redes implica realmente usar las herramientas actuales para facilitar la interconectabilidad de los diferentes actores de la universidad. Por ejemplo, ahora es sumamente difícil tener un proyecto con un profesor de otra facultad, o hay que hacerlo casi que a espalda de la universidad, porque si usted pasa por todos los criterios necesarios es prácticamente imposible. Lo hace una vez y después ya nunca más. Entonces yo creo que si no hay una flexibilización, una lógica más bien de buscar encuentro, colaboración, nexos, conectar los unos con los otros, desde entradas más libres, digamos, no en los edificios, los containers que son las facultades, si no hay una apertura de esto a partir de los departamentos, los grupos de trabajo, etcétera, que pueden conectarse en otros sobre proyectos colectivos que pueden agrupar fácilmente elementos de transdisciplinariedad o de interdisciplinariedad. Yo creo que la universidad no va a lograr salir adelante y quedar un poco estancada en una visión profesionalizante de la técnica de enseñanza, es decir, a pesar de todos los avances, ¿no? Yo creo que fundamentalmente es el llamado. No digo que es fácil ni sé cómo hacer, obviamente, pero creo que la tendencia es ir allá hacia una perspectiva donde se reduce el centralismo a favor de favorecer las iniciativas local en términos de universidad, es decir, locales de departamentos, de grupos de trabajo, que pueden interconectarse a través de una red que puede constituirse esa idea de gobierno como plataforma, como avanzan algunos autores en términos de lo que piensan un poco las nuevas lógicas que implica Web 2, etc. Entonces yo creo que ahí hay un cambio de mentalidad a hacer, cambio generacional seguramente también,
No digo que domino todos esos temas en términos de uso, tal vez ustedes estudiantes son mucho más hábil con esas herramientas. La comunicación ya no es por la vía jerárquica. Todo el mundo en las redes, incluso en la misma red de profesores, todo el mundo habla con todo el mundo. Es decir, ya no hay esas instituciones de intermediación, todos terminan fracasadas. Y sin embargo, la universidad como tal funciona un poco como funcionaba la Unión Soviética hace unos años, es decir, la lógica de centralismo democrático que resulta justamente no ser democrático. Exactamente de la misma forma podemos hacer una analogía con el funcionamiento de la Universidad Nacional y seguramente varias universidades públicas en general, por esa dicotomía entre una perspectiva interna absolutamente marcada o asentada sobre una estructura weberiana, burocrática, de control, de definición de todos los detalles de la actividad que impide, y del otro lado, pues, un entorno que se mueve mucho más. Tal como funciona la universidad actualmente, es una universidad pensada para la estabilidad del entorno, y no para el dinamismo y la movilidad actual. De pronto dejaría eso por ahora. Gracias. Bueno, yo quisiera en primer lugar destacar un estudio publicado en 2017 por un grupo de investigadores españoles, por 3 investigadores, acerca de la gobernanza en las universidades colombianas. Ese estudio concluye que hay 4 grupos de gobernanzas, pero especialmente muestra que hay 2 grupos grandes, uno de ellos con gobernanza colegiada, con gran espacio para los interesados, para los stakeholders, y el otro es de gobernanza, el otro grupo grande es de gobernanza corporativa, es decir, gerencial. Pero es un estudio hecho con base en las respuestas que dan los rectores de las universidades y no con base documental, es decir, el marco de la Ley 30, el 1210 para el cabo de la Universidad Nacional, los estatutos y otros elementos que puedan ser más objetivos. O sea que es un estudio un poco, digamos, criticable en el sentido de sus conclusiones cuando hace esa caracterización, porque es lo que declaran los rectores. Es decir, uno está más interesados en la eficiencia, en la eficacia, en la transparencia, en el rendimiento de cuentas, en los resultados, mientras que otros están más interesados en satisfacer los intereses de todos los miembros de la comunidad, darles espacio en términos de participación colegiada, que también pues no es cierto que les dé de manera real y efectiva a todos y en la misma proporción, ¿no? Entonces simplemente quiero señalar como información esa investigación. El otro aspecto que quisiera también resaltar es el que se relaciona con la posibilidad de que en la Universidad Nacional y en la Universidad Colombiana en general se pueda instaurar lo que es conocido como, lo mencioné, Senado académico, que es darle espacio a los profesores que ejerzan su derecho, como lo señala las recomendaciones de la UNESCO de 1997, suscritas por el gobierno, bueno, el Estado colombiano en su momento, a través de un funcionario que participó en la UNESCO, donde se dice que se debe dar espacio a que se materialice ese derecho de los profesores a elegir sus mayorías a los cuerpos colegiados académicos, cosa que se está negando de manera tradicional en nuestro medio. Los profesores son tratados como menores de edad, igual que los estudiantes, con unos representantes escasos en los cuerpos colegiados, cuando eso no ocurre en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y muchos otros. Eso disminuiría las confrontaciones, como las que ocurren entre la administración y la comunidad académica. Y también esa exclusión pues es típica, no solamente se da en las universidades, sino también en el ámbito de la política. Esa violencia, la violencia guerrillera, tuvo su origen en la exclusión. Entonces realmente eso también es reflejo de la exclusión que ha caracterizado al país.
Ahora, cuando uno hace esas propuestas, se dice, ah, no, es que la ley no lo permite, cosa que no es cierta. Aquí en este medio y en la Universidad Nacional en particular, muchos miembros de la administración a través de muchos años, cuando hacen una afirmación, no presumen la legalidad de su afirmación, sino están seguros de la ilegalidad y lo convocan a uno a que demande al Consejo de Estado, y cuando un juez les ordene, lo que debe ordenarles les hará caso, pero mientras ellos estén y no se haga la demanda, ellos seguirán manteniendo el estado de cosas. Entonces eso es un comportamiento también muy censurable, de que en una institución académica los administradores obren de esa manera tan ilegal, digamos así, de no acatar las disposiciones vigentes. Por ejemplo, quiero destacar que en la Ley 30 previene que en el Consejo Académico esté la totalidad de los decanos. Claramente su artículo 68 dice: el Consejo Académico es la máxima autoridad académica en la universidad y estará compuesto por representantes de los decanos, representantes de los profesores, de los estudiantes y de los directores académicos. Aquí están todos los decanos y además están los vicerrectores con voz y voto. Eso es violatorio de la ley. Pero entonces, ¿por qué ocurre? Porque la Universidad Nacional tiene un marco, es decir, una ley orgánica separada, donde dice: la composición del Consejo Académico será la que determine el Consejo Superior. Y el Consejo Superior, haciendo uso de esa discrecionalidad, pues ha conformado un Consejo Académico totalmente excluyente de los profesores, que son los académicos en ejercicio. El argumento es el mismo de los dictadores, ¿no? Que en este país, ¿para qué gastamos ciudadanos, unos en el Ejecutivo, otros en el Legislativo y otros en el Poder Judicial, si todos al final somos ciudadanos y podemos expedir las normas, ejecutarlas y aplicar las leyes y ejercer el Poder Judicial, ¿no? Que eso es lo típico de las dictaduras. Entonces, eso es un aspecto que yo sugeriría tener en cuenta para resolver. O sea que no hay ley que se oponga. La Ley 30 lo consagra, da el espacio a que se constituya el Consejo Académico con la composición que permita satisfacer el derecho recomendado por la UNESCO. Y el decreto 1210 nuestro, obviamente que también. Ahora, otro aspecto de la gobernanza nuestra es el de la designación de las autoridades. Aquí siempre ha habido el debate de si deben ser elegidas o debe ser una consulta no vinculante. Sobre eso hay opiniones en favor y en contra de si el rector, por ejemplo, los decanos, pero centrémonos en el rector, debe ser elegido o no. La verdad es que cuando uno mira las tradiciones y la estadística, son escasas las universidades donde el rector es elegido por las muchedumbres, es decir, por todos los profesores y los estudiantes. Solamente son los casos en Panamá, uno en Ecuador, el caso de la Universidad de Nariño en Colombia y en España una elección, pero por un grupo de profesores altamente calificados, no por todos, son escasas. Entonces, la razón es que donde hay el derecho de los profesores a elegir una mayoría en el Consejo Académico, debe haber un contrapeso. Y el contrapeso es el órgano ejecutivo con el rector a la cabeza, donde el rector es elegido por la sociedad, pero a través del Consejo Superior, donde está representada la sociedad. Entonces es otro aspecto también que hay que considerar. Pero de todas maneras, es decir, yo lo miro en términos ya personales, de que elegirlo o no elegirlo tampoco determina que una universidad que no es de las mejores, digamos, en un ranking como los que mencionábamos, lo vaya a hacer por esa razón. La Universidad de Nariño, por tener el rector elegido, no está en las primeras 500 mejores del mundo en el ranking de Shanghái, que es el más exigente. O sea que esos aspectos no son determinantes. Como lo miramos en las universidades de clase mundial, pues si no se cumplen todos esos tres requisitos de fondo que señalamos, no habrá universidad de clase mundial. El otro aspecto es el aspecto de la democracia participativa o representativa.
Obviamente que todos estamos de acuerdo con que haya participación de todos los interesados, de hecho es un principio constitucional. La Corte Constitucional dice en varias sentencias que en una universidad la participación de los estudiantes, profesores, administrativos puede ir desde una consulta no vinculante hasta la designación o la elección del rector, así lo señala. O sea que hay todo ese espectro de posibilidades. Y dice la Corte que sea de una u otra manera depende del forcejeo interno, es decir, de si hay movimientos de los profesores de los estudiantes para que eso sea de esa manera. Ahora, pero como tenemos un Consejo Superior, que lo señalaba yo como atípico, por usar un término más benigno, allí lo que prima es la posición del gobierno, secundada por representaciones de la administración de la universidad del momento. Son 3 representantes directos del gobierno, el ministro o la ministra, 2 representantes del presidente, un representante indirecto del gobierno que sale de una terna hecha por el gobierno y elegido en un organismo donde la mayoría están a favor del gobierno, en el CESU, y un miembro que sale de la administración, comúnmente tiene una posición hacia el lado del gobierno, que es el que sale elegido como representante del Consejo Académico ante el Consejo Superior, que comúnmente es el que el rector, como el que dice, ¿cómo es? Como el que diga el rector, sería la expresión análoga, o el ex rector, que también generalmente es del lado del gobierno. O sea que el Consejo Superior, para modificarlo, sí es de ley, pero es un consejo en el cual debía estar la sociedad de forma mayoritaria y en minoría, como lo está en los países desarrollados y algunos no desarrollados, en minoría los representantes de la academia y del gobierno y la mayoría de la sociedad, para rendir cuentas por el ejercicio de la autonomía y no para interferir en la autonomía. Entonces yo dejaría allí como mis observaciones. Gracias. Gracias. Bueno, Andrés, hace una pregunta pues difícil, que es ¿cuál sería la propuesta pues de reforma de la universidad y frente al tema de los grupos sociales y cómo incorporar los grupos sociales? Yo, pues un poco, Andrea había dicho que pues finalmente una estructura de gobierno de una universidad y un modo de universidad de alguna manera responde a la sociedad en la cual está construida esa sociedad, aunque hay obviamente inercias históricas que van, digamos que van llevando un poco viejas estructuras a nuevas sociedades y ahí se dan ciertas disputas. Digamos, hay una discusión frente a la universidad, si es que, digamos, el papel de la academia, o sea, digamos, entendiendo la universidad como el sitio donde, digamos, se ejerce la academia, es correr la frontera de conocimiento o cambiar la realidad. El modelo gerencial, pues que hemos hecho referencia de un control apolítico y técnico de la calidad a través de la competencia del mercado y esos controles exasperantes de Conciencias, Hermes y revistas indexadas y pares y jurados de acreditación, bueno, pretenden buscar una calidad, digamos, cada vez mayor, suponiendo que es que la calidad es más, es correr la frontera como si no hubieran debates políticos, históricos, sociales en torno al tema, y entonces yo pues pienso que el papel de la universidad es cambiar la realidad. Bueno, eso pues me lleva al punto, digamos, de llevar reflexiones que puedan ser dialogadas con la misma realidad. Obviamente ahí hay digamos un balance difícil porque pues el que está en la academia no está en el territorio, el que está en el territorio no está en la academia, el que está en la actividad política no está en la academia. Y uno no puede estar en el sector popular y en la universidad porque la vida no le da, ¿no es cierto? O sea, uno, pues digamos, cada uno tiene en su vida finalmente, cuando ya sale de la fase estudiantil, pues va teniendo un ejercicio y la vida lo va ubicando, pero lo importante es que se dialogue.
O sea, que la academia dialogue con los sectores sociales, que la academia dialogue con los sectores políticos, que los sectores políticos dialoguen con la academia, que los sectores sociales dialoguen con la academia, pero no con la visión de que la academia son los ilustrados y los sectores populares son las clases inferiores, que el trabajo dignificante es el trabajo académico y el trabajo material es el trabajo de las clases inferiores, que a veces caemos nosotros en esa visión, sino que todos tenemos prácticas y esferas de acción distintas y todos tenemos saberes que tenemos que dialogar para poder aprender los unos de los otros, o sea, enseñar aprendiendo, como se decía pues, Freire y como lo decía Falborda de la acción participación. Entonces, esos diálogos pues también dan cuenta de las necesidades de los sectores sociales, porque a mí me parece que muchas veces, a veces la universidad pues desconoce los saberes ancestrales, desconoce las prácticas de los territorios, desconoce las reivindicaciones de los sectores populares, a veces, digamos, a mí me llama la atención que, por ejemplo, frente a muchos oficios populares, la venta callejera, el pequeño negocio, la pequeña tienda, el pequeño taller, la costurera, entonces se dice, no, es que le vamos a enviar a alguien de la universidad que le va a enseñar a hacer lo que usted no sabe hacer, cuando en realidad el que sabe hacer eso es la persona que está pues generando esa actividad y que lleva probablemente varias décadas y probablemente de segunda y tercera generación. Una cosa es decir cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes, qué podemos colaborarle, cómo podemos, qué nos pueden enseñar y un poco reconocimiento de esos sectores. E incluso, pues nosotros tenemos una experiencia en la Universidad de San Martín en Argentina, donde hay una vinculación con el territorio muy fuerte, o sea, el alcalde, las organizaciones sociales, los recicladores que llaman cartoneros, las fábricas recuperadas, el equivalente de la Junta de Dirección Comunal dialogan con la universidad y están en el Consejo Superior de la Universidad, están en el territorio, están vinculados y también incluso tienen programas académicos en la casa, o sea, pero es que obviamente, digamos, lo que yo quiero señalar es que pues una nueva visión de la universidad también implica una nueva visión de la sociedad, y obviamente yo pienso que este modelo, digamos, el modelo de sociedad que nos están imponiendo desde el poder es un modelo que no responde a los intereses de la sociedad, que nos está llevando al despeñadero y finalmente nosotros tenemos que recuperar otra vez un sentido de un proyecto nacional distinto. El problema es cuál, un poco preguntándonos cuál es el proyecto nacional y cuáles son sus características, también se va a dilucidar cuál es el tipo de universidad y el tipo de sociedad, porque la universidad no es independiente de la sociedad como tal. Lo dejaría ahí. Muchas gracias, profesor César. Las sedes están conectadas, ¿será que tenemos preguntas desde allí? Mientras arreglamos las condiciones técnicas, hay una pregunta para el profesor Orlando, pues más o menos compartida con el profesor André Noel, y es que cuestionan ¿qué tan incompatibles son las dos visiones, las dos propuestas que hacen en cuanto a el gobierno universitario en red, en colaboración, y el gobierno o la gobernanza universitaria en los esquemas de participación profesoral, senado académico? ¿Sí? ¿Quién quiere empezar? Senado versus democracia representativa. Sí, lo que pasa es que, como lo mostré, inclusive algunos de manera despectiva, cuando se refieren a la supremacía de los profesores en la toma de decisiones en una universidad, le llaman la oligarquía académica, que los profesores son los que deciden. El argumento allí para defender eso es que el estamento profesoral es el estamento central en la investigación, la docencia y las actividades de extensión, es el estamento que está más tiempo, es el estamento más cualificado, tiene más experiencia, etcétera, el más autorizado o, como decían, el más meritorio en esos términos.
Y el estudiante es una persona en formación, es una persona que también tiene derechos, pero tiene la limitación del mérito. Si asumimos una democracia plena, como la del ámbito nacional, los estudiantes tendrían derecho a colocar candidatos a rector y como son mayoría, el rector sería un estudiante. Mientras que en el ámbito de la política general no hay restricciones en términos de mérito o de pergaminos académicos para ser elegido una corporación pública. De hecho, por ahí estos días vi una telenovela aludiendo a ese lustrabotas que fue concejal de Bogotá. Y también, para no ir tan lejos, más recientemente hay un sujeto que preside el Senado de la República, un respetable senador, que obtuvo el bachillerato de manera remedial o algo así, solamente. Entonces allí no hay esas restricciones. Para desempeñar una posición de autoridad, como lo indicamos, para ejercer cierto poder en la universidad, se necesita esa experiencia, esa experticia, esos méritos académicos. Entonces es uno de los argumentos para decir por qué los estudiantes no deben estar, por ejemplo, en un consejo académico en igualdad con los profesores, pero deben tener derecho a estar y a expresarse. En la mayoría de los consejos académicos los estudiantes están en minoría y además van otros sin derecho a voto, y el argumento es para que puedan, aunque sea un poco inapropiado, para que vayan a poner quejas, porque ellos son los objetos de la docencia de los profesores y para que vayan a decir qué tan bien se siente o qué tan mal, esencialmente para eso, pero también para que tengan espacio de formación de los líderes. De hecho, una figura que no alcancé una figura, digamos, organizativa que no alcancé a mencionar fue el Senado Estudiantil. En muchas universidades se llaman uniones, asociaciones o senados estudiantiles, donde es un espacio donde los estudiantes se dan sus propias normas, sus propios estatutos, tienen poder judicial, legislativo, ejecutivo. Yo pertenecía a una asociación en Gran Bretaña y administrábamos las cafeterías, las discotecas, las tabernas que están al interior de la universidad, las cafeterías, la agencia de viajes, la liga universitaria de fútbol, etcétera, todo eso. O sea, es un espacio para que los estudiantes puedan ejercitarse en aspectos, digamos, de la democracia. Eso, inclusive algunos dicen, eso es para que desde chiquitos sean anticomunistas, donde no hay un pensamiento único, etcétera, que hay la convivencia con opiniones diferentes, también se ejercitan, eso es apropiado también para la excelencia académica, el respeto a los valores cívicos, a los derechos democráticos, etcétera. Todo eso es una forma de participación de los estudiantes. Aquí en esta universidad hasta el año 71, cuando la Federación de Estudiantes, eso se abolió. Yo cuando estuve en el Consejo Superior conversé con varios líderes estudiantiles, representantes sobre la posibilidad de instaurarlo en esta universidad. Algunos me dijeron que no, primero que no creían que eso fuera cierto, que existieran estudiantes con instalaciones, con secretarias, con presupuesto, y otros dijeron que eso podría afectar la autonomía, sobre todo política. Eso no es cierto. La organización a la que pertenecí en Gran Bretaña había de todas las opiniones políticas, estaban anarquistas, socialistas, comunistas, del Partido Laboral, de Margaret Thatcher, si no había ninguno a favor de ella, pero bueno, eso es para indicarles que es una también forma de participación dentro de la gobernanza, los estudiantes, que son muy importantes. Otros proponen aquí, con relación al derecho que tendrían de elegir las autoridades, de que sean ponderados su voto, ¿no? Que tenga un valor menor que el que tienen los profesores. Pero es un aspecto que sigue en discusión, si el rector en esta universidad debe ser elegido simplemente por una consulta. Algunos dicen que eso, elegirlo directamente, podría propiciar, o darle, como dicen Paulo, a comportamientos de corrupción. De hecho, aquí en la campaña, que no era vinculante, ¿cómo se llama eso?, la consulta para rector, había mesas con almuerzos, camisetas, etcétera, refrigerios, que pues no sé, eso creo que se puso a órdenes de la Procuraduría para la investigación respectiva, no conozco los resultados, pero también puede dar espacio a ese tipo de comportamientos censurables, ¿no?
Sí, para retomar la idea que acaba de mencionar el profesor Orlando, ¿qué tal si elegimos un Senado? Mejor dicho, en campañas políticas importante, no solo para una persona, una consulta, pero para, no sé, un Senado de 50 personas, 50 campañas individuales. Yo pienso que hay un serio problema con esa perspectiva, pero señalaría que no hay una incompatibilidad entre democracia representativa y democracia participativa. Yo donde lo veo el mayor problema es más bien es el sentido de las iniciativas. Es decir, si tenemos electo un Senado que va a ser los profesores con prestigio, que son establecidos, conocidos, que tienen redes al interior de la universidad, vamos a tener, con lo que mencionó el profesor Orlando, una especie de oligarquía, y como todas las oligarquías se vuelven conservadoras. Por lo tanto, vamos a tener una dificultad de innovación, de integración de nuevos sectores de la sociedad, no solo en los estudiantes, que es una parte, pero en el cuerpo profesional. El cuerpo profesional también tiene que ser renovado en diferentes perspectivas, un poco en el sentido que presentaba la idea de que el saber hoy en día ya no es solo uno científico que tiene derecho de estar en la universidad. Yo creo que el largo camino que fue necesario para que se reconozca que los indígenas pueden tener un saber legítimo, valorado, que las medicinas tradicionales, en la Universidad Nacional creo que fue muy difícil aceptar la homeopatía, cosas de ese estilo, bueno, todos los elementos que son medicinas no tradicionales, ha sido muy difícil justamente porque finalmente la elección representativa suele ser en el fondo una lógica que conduce a una cierta conservatismo, y justamente en el momento en que debemos, yo pienso que estamos en un momento de transición de sociedad muy importante, con todos los problemas ecológicos nuevos. Yo creo que las iniciativas fundamentalmente deben estar de abajo hacia arriba, y el modelo actual de universidad es de arriba hacia abajo. Y yo creo que si no hay una apertura hacia renovación de nuevas perspectivas, de nuevas personas, por eso yo sé que no tiene mucho receptiva, pero yo creo que también por desconocimiento o por sorpresa, si elegimos, por ejemplo, un Senado a través del sorteo, seguramente tendremos una diversidad mucho mayor que si lo elegimos por elección tradicional representativa. El sorteo es el más democrático, lo dijo Aristóteles, lo dijo Montesquieu, etc. Entonces, yo creo que el instrumento del sorteo es una forma de escoger que afecta a nadie y que también permite un reconocimiento de la diversidad mucho más fácil que a través de las elecciones. Pero bueno, es un debate largo que ya tuvimos oportunidad de compartir con el profesor Orlando en otra ocasión. Sí, una cosa muy breve. No, la diferencia con lo que actualmente existe para ser representante, así sea minoritario, sí lo obligan a uno a hacer una campaña política. Para yo ser representante del Consejo Superior tuve que armar un programa que es de norma, diciendo que iba a defender la educación superior como un derecho, la financiación pública, la autonomía, etcétera, como un político por todas las sedes haciendo campaña frente a otros. Es decir, como indistinguible de cualquiera que va a una posición en el Senado. Los senados académicos, que es lo mismo que el consejo académico para nuestro contexto, pues es el consejo académico, no habría que ponerle el nombre de senado, son elegidos por las unidades académicas sin ninguna campaña. Por ejemplo, decir, la Escuela de Economía, los profesores deciden elegir a este para que vaya allá, ese no tiene que enfrentarse en campañas con otros, es al que decidan por sus méritos académicos, por el conocimiento de la universidad, etcétera. Allí hay esa distinción, sino que la connotación de la denominación Senado obviamente alude a corrupción, etcétera, como son pues nuestros senadores, ¿no? Entonces eso realmente delegitima un poco la iniciativa cuando se usa ese término, pero son los mismos miembros del Consejo Académico, ¿no? Muy amable, gracias profesor Noel, gracias profesor Acosta. Vamos a hacer una ronda muy rápida por las sedes porque ya estamos en el límite del tiempo. ¿Medellín tiene pregunta?
Buenas noches, no, en Medellín no tenemos preguntas. Gracias, Manizales. Buenas noches. Una pregunta para el profesor André. Acérquese más al micrófono, por favor. Sí. Buenas noches. ¿Me oyen bien ahí? Sí, ya lo oímos bien. Listo. Dos preguntas. Una, ¿cómo se podría lograr, para el profesor André, cómo se podría lograr la elección directa ponderada? Y una pregunta para el profesor César. Si la figura de los claustros y colegiaturas han contribuido al paso de una democracia representativa a una participativa dentro de la Universidad Nacional. Gracias. Profesor Noé. Tal vez es como para Orlando la pregunta. ¿Cuál es la de...? La ponderación. Sí. Sí. Pues de pronto yo creo que no hay dificultades técnicas en organizar una elección a partir de una lógica de voto ponderado según la importancia, el peso que el algoritmo va a dar a diferentes estamentos, y se puede hacer una votación sin mayor problema. Yo creo que incluso en algunos espacios se realiza eso, no creo que es ninguna dificultad actualmente para el voto de la consulta, para la designación del rector. Hay un voto ponderado, yo no sé la fórmula exacta, pero el voto de estudiante vale mucho menos que un voto de un profesor, y se hace justamente un algoritmo de la Google para definir finalmente cuál es la solución o quién ganó. Lo que mencionaría en ese sentido es que justamente me parece que ese tipo de elección es la introducción de una lógica de mérito popular dentro de la academia. Yo creo que en ese sentido sí comparto la importancia del mérito para algunos temas académicos. Entonces, por eso la propuesta de sorteo siempre es una mezcla de mérito y de sorteo. Perfectamente se puede establecer sistemas donde justamente un valor central de la universidad es que estamos entre pares, no estamos en una carrera digamos, totalmente legitimada de quién es el mejor profesor, etc. Hay una lógica de pares que nos viene desde la gobernanza medieval, de si somos entre pares para discutir diferentes formas, y finalmente el sorteo es el instrumento que permite designar justamente entre pares, o a veces el gobierno por turno, que también puede ser una lógica. Para terminar, diría también la limitación que tenemos también en la nacional, es que si bien hay una consulta para rector, vemos la situación en términos de decano, jefe de departamento, muy limitada, ¿no? Muy limitada. En eso yo creo que ahí hay una ampliación de la democracia tradicional, democracia representativa, que se puede hacer de manera importante. Yo creo que no hay impedimento legal, ¿no? Como lo decía el profesor Orlando. El problema no es las normas que impiden eso. De pronto sí el conservatismo de las autoridades. Una vez que está arriba, pues ahí se le olvida un poco la importancia de cambiar, porque usted cree que va a cambiar las cosas de arriba fácilmente. Sí. No, sí, frente al tema de los claustros y las colegiaturas. Sí, no, digamos, obviamente todo espacio que implique deliberación y discusión, pues es un espacio de avanzar, porque al fin y al cabo, pues la construcción del conocimiento está sobre la base del diálogo y el intercambio de saberes. Digamos, el tema es que una cosa es que sea digamos, una discusión endógena, o sea, pues digamos que los actores internos de la universidad pueden dialogar y pueden discutir, pero también tienen que haber espacios para dialogar con los actores externos de la universidad. Y a veces aquí se habla que de actores externos es el sector privado, y a veces se olvida que el sector privado también es el reciclador, y el sector privado es el vendedor ambulante. Aquí el sector privado siempre se considera que es el capital. Eso es una cosa, y otra cosa son, digamos, los espacios vinculantes. O sea, una cosa es dialogar, opinar, llegar a acuerdos o llegar a desacuerdos y saber un poco cómo usted define posiciones, porque también llegar a desacuerdos es válido y legítimo, porque usted va estructurando diferentes posiciones y diferentes, pero otra cosa es cuando ya
ese diálogo es vinculante, o sea, cuando ya es un espacio de gobierno, ¿no? Que es lo que estamos hablando aquí del Consejo Académico, del Consejo Superior, de la dirección de la universidad, y cuáles son los actores que están representados en ese, y a quién representan y con qué lógica se presentan y cómo se disputa el presupuesto y cómo se disputa el sentido de la universidad, es otra discusión. Una breve... Sí, no, solamente para complementar lo que decía Andrés Noel, es decir, yo en un intercambio epistolar previo, pues no veo mal el sorteo para designar un rector en términos de que previo a un sorteo haya un filtro muy exigente de méritos académico-administrativos, de gestión, etcétera, donde un grupo de candidatos tengan características más o menos similares y que el sorteo decida cuál debe ser el rector. Lo único es el aspecto, digamos, ya legal y estatutario y reglamentario al respecto, porque de hecho la ley y los estatutos habría que modificarlos posiblemente para dar espacio a esa modalidad de designación de rector a través de un sorteo, porque de lo contrario, pues muchos creerán, o como se dijo en su momento, que los miembros del Consejo Superior, en vez de electores del rector, quedarían convertidos en inspectores de rifas, juegos y espectáculos, ¿no? Lo cual, pues de pronto no los haría sentir bien, o pues si la ley o la norma los consagra, pues no sería ningún problema, pero sí, yo de todas maneras no veo inapropiado que sobre la base de ese filtro bien exigente un sorteo diga quién es el rector, para evitar un poco esa desazón cuando aparecen unas predilecciones por unos candidatos y no nombran a ese, sino nombran a otro que tenga menores votos, ¿no? Gracias, profesores Acosta y Rod. Palmira, rápidamente tendría una pregunta para dejarla formulada si nos alcanza el tiempo. Adelante. Sí, señor, tenemos una pregunta acá. Dice, ¿qué mecanismos se pueden aplicar en los procesos en la elección de cargos de poder dentro de la universidad para que los individuos que ocupan estos cargos respondan a dar solución a los problemas generales de la universidad y no a cuidar sus intereses particulares por encima de lo colectivo? Por ejemplo, aquí hay muchas personas que trabajan en la universidad que están en los centros de investigación como consultores, o muchos profesores que están por horas, pues digamos, dictando. Entonces, a mí lo que me parece, digamos que no es sano, es el gremialismo en exceso, de tal manera que solamente la comunidad que es de planta pueda participar en los órganos de representación y los consultores, que son la fuerza de trabajo flexibilizada de la universidad, no tengan ninguna participación en la discusión. A veces esas visiones, digamos, de gobierno universitario, el peligro me parece que se vuelva un gremialismo estrecho, porque ya incluso la forma como la universidad funciona ya, pues es un problema de la sociedad. Yo no estoy defendiendo ese modelo, pero los trabajadores no son de planta, muchos profesores no son de planta y los investigadores están por contrato, y eso no tiene representaciones en estos debates. Gracias, profesor César. Pues hemos llegado al límite del tiempo. En las respuestas que dieron los profesores a las preguntas formuladas anteriormente están contenidas respuestas a las preguntas formuladas aquí por el auditorio. De todas maneras, hay algunas que no. Vamos a abusar un poco de la gentileza de los profesores enviándoles por escrito las preguntas que quedaron pendientes, y en la medida de que tengan el tiempo y la gentileza de responderlas, se las transmitimos a ustedes, como ya hemos hecho en sesiones anteriores. Creo que ustedes ya recibieron algunas de las respuestas que conferencistas que pasaron por estas sesiones nos han formulado. Entonces, quedamos pendientes. Terminamos esta primera parte, despedimos a las sedes, gracias por la asistencia en Medellín, Manizales, Palmira, y continuamos acá con el trabajo de los estudiantes inscritos en la cátedra, en los grupos, con sus monitores, en un esquema que ya vamos a enunciar. Muchas gracias a quienes han venido de afuera, particulares también. En la página de la
cátedra, en la dirección académica de sede está el programa completo, pueden ustedes encontrarlo y mucha más información acerca de la cátedra. Buenas noches.